pasaría si te dijera que la humillación más grande en la historia del boxeo femenil mexicano no fue culpa de un golpe, sino de una llamada telefónica que heló la sangre de una madre? Lo que estás a punto de ver no es solo una pelea, es la crónica de una tragedia anunciada, un secreto oscuro que se mantuvo oculto bajo la alfombra de la fama y que explica por qué la reina intocable, la mujer que posaba en revistas y llenaba estadios, terminó bailando el vals de la derrota con la mirada perdida en el vacío. Todos vieron caer a Mariana "La Barbie" Juárez esa noche del 27 de abril de 2013. Todos se rieron, todos hicieron memes de sus piernas temblorosas, pero casi nadie supo la verdad que la estaba carcomiendo por dentro mientras subía al ring. Dicen que el miedo paraliza más que un gancho al hígado, y hoy vas a descubrir si fue el puño de una asesina silenciosa japonesa o el terror de perder a su propia hija lo que realmente destruyó a la ídolo de México en menos de 120 segundos. Quédate, porque lo que ocurrió en esos 2 minutos cambió vidas, destruyó egos y levantó sospechas de trampas, guantes cargados y extorsiones criminales que nadie se atrevió a confesar hasta que fue demasiado tarde. Esta es la historia de la noche en que la soberbia y el terror chocaron de frente en la Arena México. La atmósfera en la catedral del boxeo aquella noche no era normal. El aire pesaba, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. No era solo el sudor de 15,000 almas gritando, ni el olor penetrante a cerveza caliente y adrenalina rancia que impregna las gradas de la colonia Doctores. Era la sensación de que se estaba asistiendo a una coronación eterna o a un sacrificio ritual. Mariana Juárez no era solo una boxeadora en ese momento, era un fenómeno mediático, una marca registrada, la reina de reinas. Su rostro estaba en los autobuses, en la televisión, en las portadas de revistas para caballeros. Había trascendido el deporte para convertirse en un ícono pop, y con esa fama venía una armadura de invencibilidad que, paradójicamente, era tan frágil como el cristal. La gente no pagó su boleto para ver si ganaba, pagaron para ver cómo humillaba a su rival. La narrativa estaba escrita de antemano, la mexicana hermosa y poderosa contra la extranjera vieja y acabada. Pero el destino, con su humor macabro, tenía preparado un guión muy diferente, uno escrito con tinta de sangre y lágrimas de impotencia. Mientras Mariana calentaba en el vestidor, rodeada de cámaras, patrocinadores y aduladores que le decían lo guapa que se veía, una sombra invisible oscurecía sus pensamientos. Detrás de la sonrisa ensayada para las fotos, había un tormento que le oprimía el pecho como una prensa hidráulica. Días antes el teléfono había sonado. No era un promotor, no era un fanático, era la voz gutural y fría del crimen. La amenaza había sido directa, brutal y específica. Su hija. La vida de lo que más amaba pendía de un hilo, o al menos eso le habían hecho creer. ¿Cómo se concentra uno en esquivar un jab cuando la mente está imaginando escenarios de pesadilla? ¿Cómo se endurece el abdomen para recibir castigo cuando el corazón está temblando de pánico? Mariana estaba allí físicamente, vendándose las manos, sintiendo la textura rugosa de la gasa y la cinta, pero su espíritu estaba secuestrado por el miedo. Sin embargo, el show debía continuar. El contrato estaba firmado, la televisión estaba lista y el público exigía a su diosa. Nadie en ese vestidor, salvo su círculo más íntimo y cerrado, sabía que la mujer que estaba a punto de salir a pelear no era la campeona de siempre, sino una madre aterrorizada disfrazada de guerrera. Del otro lado del pasillo, en un vestidor mucho más austero y silencioso, se encontraba la pieza que faltaba en este rompecabezas de desastre. Ryo Togo, la japonesa de 37 años, era, en papel, la víctima perfecta. La habían traído como carne de cañón, un bulto para que la Barbie luciera sus combinaciones y aumentara su récord. Togo no tenía los reflectores, no tenía el cuerpo escultural de revista, ni la sonrisa carismática. Tenía el rostro curtido por años de batallas anónimas, una mirada inexpresiva que no revelaba ni miedo ni emoción, y unos brazos que parecían tallados en madera vieja. Lo que nadie en el equipo de Juárez se molestó en analizar a fondo era la potencia descomunal que la japonesa escondía en sus puños. Ryo no vino a la Ciudad de México a hacer turismo ni a cobrar un cheque fácil. Vino con la mentalidad de un kamikaze, dispuesta a morir o matar en el intento.
Mientras Mariana pensaba en la seguridad de su familia, Rillo solo pensaba en la destrucción de su oponente. Era el choque clásico entre la celebridad distraída y el hambre voraz del que no tiene nada que perder. El camino hacia el ring fue un espectáculo de luces y sonido ensordecedor. La música retumbaba en las paredes de la Arena México, haciendo vibrar el suelo bajo los pies. Mariana salió envuelta en una bata brillante, saludando, lanzando besos, actuando el papel que se esperaba de ella. Pero si pausaras el video en ese instante y hicieras zoom en sus ojos, verías la ausencia. No estaba enfocada en la mujer que la esperaba en el encordado, estaba perdida en su propia tormenta mental. La multitud rugía: ¡Barbie! ¡Barbie! Un coro masivo de adoración que esa noche sonaba más como el canto de sirenas atrayendo a un barco hacia los arrecifes. Subió los escalones, pasó entre las cuerdas y levantó los brazos. El flash de las cámaras la cegó momentáneamente. Al otro lado, Rillo Togo ya estaba allí, inmóvil, como una estatua de piedra volcánica, observando cada movimiento de la mexicana con una frialdad clínica. No había respeto en su mirada, solo cálculo. Togo había notado algo que los expertos pasaron por alto. La guardia de Mariana estaba baja, su lenguaje corporal era relajado en exceso, casi displicente. Para la japonesa, eso no era confianza, era una invitación abierta al homicidio deportivo. El referee llamó a ambas al centro del ring para las instrucciones finales. Fue el momento en que la realidad comenzó a fracturarse. Mariana miró a Rillo, pero no la vio realmente. Estaba mirando a través de ella. Rillo, en cambio, clavó sus ojos en la mandíbula de Juárez como un depredador fija la yugular de su presa. Tocaron guantes, un gesto de deportividad vacío. Ambas regresaron a sus esquinas. La campana sonó, un tañido metálico y agudo que cortó el aire y marcó el inicio del fin. El primer asalto de una pelea pactada a 10, que no llegaría ni a la mitad del primero. Desde el primer segundo, la dinámica fue extraña, casi surrealista. Mariana salió a cazar, o eso creía ella. Se plantó en el centro del ring con una postura erguida, desafiante, casi arrogante. Bajó las manos, confiando en su cintura, en su velocidad, en ese mito de intocable que ella misma se había creído. Lanzó los primeros jabs, rápidos pero sin veneno, buscando la distancia, buscando impresionar a los jueces y al público. La gente aplaudía cada movimiento, celebrando la estética por encima de la efectividad. ¡Dale, Barbie!, gritaban desde la zona de ringside, donde las cervezas volaban y las apuestas corrían. Pero Rillo Togo no se amedrentó, no retrocedió ni un milímetro ante la figura imponente de la campeona local. Al contrario, la japonesa avanzaba con pasos cortos, pesados, cortando el ring de manera metódica. Hubo un primer intercambio, un aviso, una señal de alarma que debió haber encendido las sirenas en la esquina de la mexicana. Togo soltó una derecha recta que pasó zumbando la oreja de Mariana. El aire desplazado por el golpe movió el cabello de la Barbie. Fue un golpe con mala intención, un golpe de knockout. Mariana sonrió, una sonrisa nerviosa, automática. Quiso demostrar que no pasaba nada, que tenía el control, pero sus piernas, esas piernas que solían bailar alrededor de sus rivales, se veían extrañamente pesadas, como si estuvieran sumergidas en concreto. ¿Eran los nervios? ¿Era el miedo a la amenaza de secuestro drenando su energía vital? ¿O había algo más? Meses después, surgiría la teoría conspirativa de los guantes cargados, la idea de que los vendajes de la japonesa eran yeso endurecido, armas ilegales diseñadas para romper huesos. Pero en ese momento, en el calor del combate, solo existía la física brutal del impacto. El reloj avanzaba, 1 minuto transcurrido. Mariana intentó entrar en la guardia de Togo, conectando un par de golpes al cuerpo que sonaron secos, pero que la japonesa absorbió sin parpadear. Rillo era un muro. Cada vez que Mariana golpeaba, Rillo respondía con fuego. La japonesa no tiraba golpes para puntuar, tiraba bombas para decapitar. La multitud comenzó a sentir un nudo en el estómago. El murmullo cambió de tono. Ya no era euforia ciega, era una inquietud creciente. Se daban cuenta de que la japonesa pegaba durísimo. Cada vez que conectaba, la cabeza de Mariana se sacudía violentamente hacia atrás, rociando sudor en el aire bajo las luces cenitales. La bulto resultó ser un tanque de guerra blindado. Minuto 1 con 30 segundos. La tragedia comenzó a tomar forma. Mariana, frustrada porque la japonesa no caía ni retrocedía, cometió el pecado capital del boxeo. Perdió el respeto por el peligro. Se quedó parada en la distancia media, la zona de la muerte, con la guardia desmayada a la altura de la cintura, intentando intercambiar golpes de tú a tú con una pegadora natural. Fue un acto de soberbia suicida.
Creyó que su velocidad sería suficiente para esquivar y contragolpear. Pero esa noche, sus reflejos no estaban en la Arena México. Estaban en algún lugar oscuro donde su hija corría peligro. Esa fracción de segundo de retraso en su reacción, esa milésima de duda, fue la puerta que Ryo Togo estaba esperando que se abriera. El ambiente se volvió sofocante. La japonesa arrinconó a Mariana cerca de las cuerdas, pero no la encerró. La dejó salir, le dio una falsa sensación de escape. Mariana mordió el anzuelo. Intentó salir lateralmente hacia su izquierda, bajando la mano derecha, dejando un hueco enorme, una avenida pavimentada directa a su mentón. Ryo Togo vio el espacio. Sus ojos se entrecerraron. No hubo aviso, no hubo telegrafía. Fue un movimiento puro, instintivo y devastador. Llegamos al minuto 1 con 50 segundos. El corazón de la arena dejó de latir por un instante. Ryo Togo plantó firmemente sus pies en la lona, giró la cadera con la fuerza de un bateador de béisbol y disparó un volado de izquierda. No fue un golpe técnico, fue un martillazo caótico y brutal. El guante rojo de la japonesa viajó por el aire como un misil teledirigido. Mariana no lo vio venir. Su cerebro estaba procesando el movimiento anterior cuando el impacto llegó. El sonido fue repugnante, un clac seco, hueso contra hueso, cuero contra piel, que se escuchó hasta la última fila de las gradas. El puño de Togo se estrelló de lleno en la mandíbula de Mariana Juárez. El cuello de la mexicana giró de manera antinatural. Sus ojos se pusieron en blanco instantáneamente. La conexión entre su cerebro y sus piernas se cortó como si alguien hubiera bajado el interruptor principal de un edificio. La reina se desplomó. No cayó como una boxeadora. Cayó como un muñeco de trapo al que le han cortado los hilos. Su cuerpo golpeó la lona con un ruido sordo que silenció a 15,000 personas de golpe. El grito de la multitud se ahogó en una exhalación colectiva de horror. Pero lo peor, lo más dramático y lo que se quedaría grabado en la memoria colectiva de Internet para siempre, no fue la caída, fue lo que sucedió después. El instinto guerrero de Mariana, ese que no entiende de razones ni de física, intentó levantarla. Se puso de rodillas, con la mirada perdida en un punto infinito, totalmente desconectada de la realidad. El referee la miró a los ojos y vio que no había nadie en casa. Las luces estaban encendidas, pero la Barbie no estaba allí. Estaba en la oscuridad del knockout. Gelasio Pérez cruzó los brazos. No más. La pelea había terminado. Al minuto 1 con 58 segundos del primer asalto, la desconocida Ryo Togo había detonado la bomba. La Arena México estalló, no en júbilo, sino en shock, en un escándalo de incredulidad y abucheos mezclados con el llanto de algunos fanáticos. Mientras Ryo saltaba celebrando la victoria de su vida, Mariana Juárez permanecía sentada en la lona, con la mirada vacía, sin saber qué día era, sin saber que acababa de protagonizar la derrota más viral y dolorosa de su carrera. Una derrota que meses después intentaría explicar con historias de secuestros y trampas, pero que en ese instante, bajo las luces despiadadas del ring, solo tenía un nombre: aniquilación total. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.